Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Pastor Sagastume, 3908 Tercera Avenida, Brooklyn, Nueva York. Invita a nuestros servicios los días martes a las 7:30 p.m. oración y doctrina. Jueves a las 7:30 p.m. culto evangelístico. Domingo a las 7:30 p.m. servicio dominical. Para más información 516-425-4363. Te esperamos. La palabra del Señor. Vaya conmigo buscando en el libro de Mateo. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, los últimos días de la historia. Amén. Esta es segunda parte. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24, verso 37. Gloria al Señor. Verso 37. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra, su letra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no, ¿qué dice? Esa palabra es clave. Márquele, si usted puede subrayarla, subrayela. Dice: mas no, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice así: así será también la venida del Hijo del Hombre. Oramos. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido un día más de vida, Señor. Un día más donde tú nos permites adorar tu nombre, Señor, y también poder congregarnos, Señor, para venir a darte gloria, a darte alabanza a ti, Señor. Gracias te damos, y en esta hora queremos pedirte que nos ministres a través de tu palabra, Señor. Que seas tú quitando todo pensamiento, Señor, todo lo que no es tuyo, todo estorbo. Llévatelo, Padre amado, que queremos aprender cada día más de ti, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, glorificando el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. La segunda parte estaremos estudiando el aumento del delito y del descato a la ley de Dios. Amén. Y vamos a ver el acontecimiento y la descripción. Gloria al Señor. Y en este estudio de la palabra nos encontramos que se vuelve a repetir la historia. Amén. Se repite la historia de aquellas generaciones donde Dios habló, Dios estuvo, hermano, dándoles sus preceptos, estatutos, sus leyes, para que el hombre pudiera obedecer a Dios mientras esté en la tierra. Gloria al Señor. Amén. Pero encontramos en estos pasajes de la Escritura que aquella generación había también escuchado, amén, el mensaje, mas sin embargo vemos que el aumento del delito y del descato de la ley de Dios, no solamente en el tiempo antiguo, sino que en este tiempo parece que se está volviendo a repetir la misma historia. ¿Cuántos adoran a Dios, hermanos? Se está volviendo a repetir la misma historia de generaciones en generación.
Amén. Y observamos en estos pasajes que hemos leído que a través de la escritura podemos entender que Jesús mismo, hablando, hizo referencia a aquella generación de Noé. Sé que hemos estudiado, hemos predicado, y sé que muchos han oído algunas predicaciones acerca de esta generación, del diluvio, del arca y de todo lo que aconteció en aquel tiempo. Pero es necesario en estos días que estamos también estudiando la escritura, ver el lugar o la posición en donde se encuentra la iglesia, en donde estamos nosotros ubicados en estos últimos días de la historia. Amén. Y creo que Jesús, amén, leyendo aquí, está comparando que esta generación a la cual ignoró la voz de Dios. ¿Están aquí, hermanos? Sí, sí. Amén. Yo espero que estén aquí. Amén. Entonces, esta generación ignoró, oiga bien, la palabra, ignoró la obediencia hacia Dios. Y esto ocasionó que Dios, hermanos, en su límite, en el límite de Dios, porque Dios tiene un límite. ¿Cuántos saben que Dios tiene un límite? Amén. Tal vez algunos podrán decir, no, Dios es amor. Sí, pero es también fuego consumidor. Amén. No, que Dios es misericordioso. Sí, sí, eso lo entendemos. La misericordia de Dios abunda. Amén. Porque la misericordia de Dios traspasa, hermano, cualquier nivel. Pero hay un momento en el que Dios parece que tiene un límite. Y lo podemos observar en estos pasajes. Amén. Que dice, mas como en los días de Noé. Y ahí es donde nosotros tenemos que observar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y por qué Dios decidió, hermanos, tomar una decisión terrible. Una decisión donde Él diga, voy a destruir la tierra. Entonces algo llevó al colmo a Dios. Algo tuvo que suceder terrible para que Dios tomara esa decisión. Amén. ¿Cuántos están aquí? O sea, algo sucedió que Dios dijo, ya no aguanto más, ya no soporto más. Es como los padres a los hijos, ¿verdad? Que le hablan los hijos, le hablan. Y llega un momento y dicen, ya no aguanto más. Te voy a tener que dar un par de cinchazos porque ya te hablo y no obedeces. Entonces, Dios, hermano, llegó a un límite que dijo, tendré que destruir la tierra. Pero observamos que Dios, en esta decisión que toma, le dolió en su corazón. Y no es que Dios quiera destruir al hombre, sino que le dolió en su corazón. Acompáñame en Génesis capítulo 6. Gloria al Señor. Génesis capítulo 6. Amén. Vamos a leer el verso 5. Veamos lo que dice el verso 5. Dice, y vio Jehová, ¿qué dice? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, estamos observando, oiga bien, o sea, usted compara lo que Jesús nos viene hablando en Mateo, ¿verdad? Y Jesús nos compara esta generación con la generación de Noé. Dice, lo mismo, la maldad aumentaría. Amén. O sea, el pecado aumentaría. Y entre más el pecado aumenta, entonces es donde vemos la ira de Dios descender, los juicios de Dios descender. Amén. Entonces aquí dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, oiga bien, del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. O sea, todo pensamiento de ellos era hacer el mal, y de continuo en el mal. Entonces, y se arrepintió, el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová. Oiga,
de haber hecho al hombre en la tierra. Mire que Dios no dice, y me arrepiento de haber hecho al animal. ¿Verdad que no dice así? Me arrepiento de haber hecho al caballo. ¿Verdad que no dice así? Me arrepiento de haber hecho la vaca. Me arrepiento de haber hecho la jirafa, al león. No, me arrepiento de haber hecho al hombre. Hermano, eso es triste, eso es doloroso. Escuchar que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre. Pero entonces busquemos las causas, busquemos qué fue lo que pasó. Porque es que el hombre, hermano, se desvió de la palabra totalmente. No fue el animal que se desvió. Usted no ve un perro con un burro, ¿sí o no? Es el hombre que se desvía del diseño que Dios ha hecho en el hombre. No es el animal, es el hombre. Por eso él dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, oiga, sobre la tierra. Y le dolió, mire, le dolió en su corazón, hermano. Eso es lo más triste, que a él le dolió cuando Dios mira que el hombre se extravía de la palabra, se extravía del camino, se extravía. A Dios le duele en su corazón. O sea que la maldad empezó a aumentar. Y a mí lo que me llama la atención es que la historia parece que se está repitiendo. Porque usted ve que Jesús mismo en Mateo capítulo 24, verso 37, donde leímos, Jesús compara a esa generación de Noé con la de ahora. Porque él está diciendo, y así será la venida del Hijo del Hombre. Que como en los días de Noé, oiga bien, entonces ahí hay una comparación. Que entonces quiere decir que esta generación va a ir de aumento en el mal. Y ya lo estamos viendo, ¿sí o no? ¿Cuántos están observando el mal ya? Que se está observando a niveles, hermano, terribles hoy en día. El pensamiento del hombre va de continuo en el mal. Pero no nosotros, no la iglesia, sino el mundo, sino el hombre que se ha extraviado de la palabra de Dios. Pero la iglesia mantiene la palabra, la iglesia mantiene los estatutos, la iglesia mantiene la santidad, la iglesia mantiene la palabra del Señor. O sea, a pesar de que estamos rodeados de una generación que está de continuo en el mal, hay un remanente pequeño que mantiene la palabra, bendito sea Dios, mantiene la escritura, mantiene los mandamientos, mantiene esa palabra. Pero mire, hermano, a mí me llama la atención porque parece que de generación en generación se va repitiendo lo mismo. Por eso Eclesiastés dice, ¿va?, de que no hay nada oculto debajo del sol. Y dice que no hay nada nuevo. Eso es lo que me llama la atención. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que se vuelve a repetir lo mismo. Lo mismo se vuelve a repetir. Ojalá que nosotros no repitamos eso. Oiga bien, porque siempre de generación en generación ha habido un grupito, no muy grande, pequeño, pero ha mantenido siempre la palabra del Señor. Ha mantenido obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Aunque no seamos muchos, pero hay aquí unos poquitos que aman a Dios, que aman la palabra, que aman su santidad, Dios mío, que aman la voluntad de Dios. Entonces, ahora pensemos un poquito. ¿Qué cree usted? ¿Qué fue lo que a Dios ya le incomodó tanto que dijo, tendré que destruir a Dios? ¿Qué fue lo que? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el pecado ya que dijo, ya basta? O sea, algo hubo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Ya no soporto más esto. Algo pasó. Porque para que Dios diga, tengo que destruir al hombre con agua, con un diluvio, algo llegó ya, subió a los cielos el pecado del hombre, que dijo, basta ya. Pero ¿qué clase de pecado cree usted? Toda clase de pecado es pecado. Pero hay un pecado, aparte de la desobediencia, ¿verdad? Porque todo pecado es desobedecer a Dios. Pero la perversidad,
hombre con hombre, mujer con mujer. Eso a Dios, eso es abominable delante de Dios. Abominable, ¿verdad? Eso Dios lo detesta. O sea, porque yo me pregunto, hermanos que están aquí esta noche, yo me pregunto, ¿qué fue para que Dios, que es lleno de amor y de misericordia, qué fue lo que a Dios tanto le desagradó, lo irritó, lo enojó, que diga, me arrepiento de haber hecho al hombre? Hermano, yo creo que ninguna madre puede decir así de un hijo, ¿sí o no? No se ve, tal vez habrán algunas, pero no todas, ¿verdad? Que puedan decir, no, me arrepiento de haber tenido este muchacho, esta muchacha, pero no. Pero hay algo que está ahí adentro, en lo profundo del corazón de Dios, que dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque Él dice, y le dolió en su corazón. Oiga bien, le dolió en su corazón tomar esa decisión, hermano. Le dolió de tomar esa decisión. Amén. Entonces, y dijo Jehová en el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oiga, se arrepintió Jehová del hombre que yo he creado. ¿Verdad que es cuando uno ve la noticia que una madre mata a sus hijos? Pero no son todas, ¿verdad? Pero parece que el enemigo ha invadido su mente para que tome una decisión de esas, ¿verdad? Pero oiga, cuando Dios dice, voy a raer, a exterminar a los hombres de la tierra, al hombre que yo he creado. Porque Dios, cuando crea al hombre, lo crea con un diseño original, para la cual Dios lo pone sobre la tierra con un propósito. Pero cuando el hombre se desvía del propósito de Dios, ahí es donde Dios dice, yo no te puse en la tierra para que tú hagas lo que tú quieras, sino para que tú te conduzcas conforme al propósito por el cual yo te puse sobre la tierra. Amén, hermanos. Entonces, esta generación que mismo Jesús está comparando, hermanos, nos está comparando con esta generación, hermano, de Noé. Vemos lo que aconteció. Anunció Noé que venía un diluvio. Dios lo pone a hacer una arca. Todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia. Y Noé dice, por 120 años. Hermano, no está hablando de una semana, de un mes, de un año. No, son 120 años. Pregonero de justicia. Cuando la palabra dice pregonero de justicia, es que él anunciaba lo que venía. ¿Sí o no? Pregonero de justicia. Y justicia es verdad, ¿verdad? Pregonero de justicia. Alguien que está como en un periódico. ¿Cuántos conocen a aquellos muchachos allá en nuestros países que se paraban en la esquina, ¿verdad? Anunciar el periódico, y la noticia del día estaba ahí, gritando en alta voz, sucedió esto, el periódico, ¿verdad? Así estaba Noé, anunciando lo que venía y construyendo el arca que Dios le había dicho que hiciera para que la gente se salvara. Porque Dios no quiere la muerte del hombre, sino que todas las almas vengan a Él. Pero llega el momento en que Dios dice, bueno, los que te escuchen, los que se arrepientan, van a entrar en el arca. Mas sin embargo, esos 120 años que fue pregonero de justicia, anunciando lo que venía, dice que no entendieron. No entendieron. Ahora, veamos esta generación, el actual que estamos hoy en día. ¿Verdad que se está repitiendo lo mismo?
parece que no están entendiendo el mensaje. Hoy, el arca que Noé estuvo construyendo para que la gente se salvara, el arca hoy en esta generación es Jesús de Nazaret. Él es el arca, porque Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. O sea, Jesús es la salvación. Mas sin embargo, están rechazando y están ignorando lo que sucedió en aquella generación. Muchos no lo creen. No creen lo que sucedió antes. Y científicamente han aparecido, ¿verdad?, algunas travesías, algunas cosas, ¿verdad?, que relatan que sí, que el mundo fue hundido en agua. Los mismos científicos dan parte de eso. Hay hasta algunos en Discovery Channel, hay algunos estudios que hacen los científicos que sí, que eso sucedió. Oiga bien, mas sin embargo, esta generación no cree lo que sucedió. Piensan que, hermano, como el día jueves que salimos a evangelizar, me topé con uno, hermano, ay, mire, terrible. Y mire, una ignorancia tan terrible, ceguera espiritual, que no pueden entender, que parece que yo le dije, yo no creo en nada, yo no creo en nada, ni en religión, ni nada de respeto, porque todo el mundo respeta, pero yo no creo. Yo creo, entonces le dije, o sea, ¿usted cree que nosotros venimos del Big Bang? Entonces dijo, sí, es posible. Yo creo que de ahí venimos. Entonces le dije, es ilógico que de una explosión se haga el mundo, de una explosión salgan los humanos. Es imposible. No, mire, ni tiene lógica que de una bomba, de una explosión, salga ahí Génesis. No. Entonces le dije yo, oiga bien, entonces permítanme un segundo. ¿Qué pasa si yo vengo y pongo unas bombas? Porque allá en Home Depot, allá hay todo material, ahí está el material para construir mansiones, si yo voy y le pongo bomba a Home Depot, después de que explote eso, ¿se construye un edificio? No, me dijo, exactamente, no, es imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene una ceguera espiritual, falta de entendimiento y mucha ignorancia. Muchos libros de ignorancia, de científicos, de tanta cosa, que a la gente la tiene ciega, que no pueden entender que hay un Dios. Es imposible que el ser humano se haga a sí mismo. No nos creamos a nosotros mismos. Hay un Dios, hay un creador, alabado sea Dios, que creó todas las cosas. Este hombre decía, hermano, este hombre decía, pero ¿cómo Dios permite? Oiga bien, ¿cómo Dios permite? Mire, tanta hambre, niños muertos aquí, pobreza por allá y pobreza por acá. Yo no creo en ese Dios. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? ¿Por qué Dios aquí y por qué Dios allá? Y le digo yo, ¿y quién es el hombre para darle órdenes a Dios? ¿Quién es el hombre, hermano, para que le digo, Dios, mira esto, haz algo? ¿Sabe por qué está así la humanidad? Le digo yo al varón. ¿Sabe por qué la humanidad está así? ¿Y sabe usted por qué tanta cosa ha sucedido? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios y quiere que Dios le resuelva su desobediencia. Quiere que Dios le resuelva cuando estén metidos en problemas, pero sin embargo ellos no quieren nada con Dios, pero si quieren que Dios les haga el milagrito. Entonces queremos a Dios, queremos que Él trabaje conforme nosotros queremos, y no es así. Amén. Entonces la gente no está entendiendo, porque lo que me llama la atención, y le dije que esa palabra usted la subrayara, es por esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, oiga bien, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea que prácticamente ignoraron a Noé.
ignoraron el arca de salvación, ignoraron la voz de Noé, ignoraron todas las advertencias que se les habían dado, las ignoraron. Más bien se dedicaron a fiesta, a tomar, a casarse, a vender, a construir, a comprar y a hacer riqueza y todo lo demás. Mas ignoraron la salvación de su alma. Y hoy en día está así esta generación. Mucha gente está más preocupada muchas veces por el cuerpo, por el físico, por tantas cosas. Y no es que esté mal que uno acuda, ¿verdad?, para uno poder aliviarse de algún dolor o alguna medicina por algo. No está mal en eso, pero más deberíamos de preocuparnos por nuestra alma. Porque ¿para dónde va el alma? Ya el cuerpo ya sabemos para dónde va. Porque fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos, dice la Escritura. Pero el alma, ¿para dónde es que va? Hay dos lugares. Dos lugares hay. Y nosotros mismos decidimos a dónde va. Usted toma su decisión, y eso le decía yo al varón. Es que hay libre albedrío. Y dice él, no, ¿qué libre albedrío ni que 8 cuartos? Aquí no existe libre albedrío. Entonces él estaba tomando una botella de agua. Y le digo, se lo voy a poner fácil. El libre albedrío, oiga bien, usted tiene una botella de agua ahí. Si usted quiere, toma. Si usted no quiere, no toma. Fácil, ese es el libre albedrío, ¿sí o no? Usted toma sus decisiones. Usted oye la palabra, o usted la recibe, o usted la rechaza. Eso es así de fácil. Pero entonces, como el hombre se ha cegado tanto y se ha alimentado de otras cosas menos de la palabra, entonces están creyendo otras cosas menos de la palabra de Dios. Mas sin embargo, oiga la respuesta que le doy. Porque él me dice, no, pero yo siempre le digo, pero es que la Biblia dice. Y es que la Biblia dice, ¿qué Biblia ni qué nada? ¿Qué Biblia ni qué nada? Esa Biblia la escribieron los hombres. Y yo le dije, sí, es cierto, la escribieron los hombres, ¿verdad? La escribieron los hombres. Pero ahí tenía la hermana Marlene a la par mía por cualquier cosa. Cada bien. Pero oiga. Y le digo yo, es cierto, la Biblia la escribieron los hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, hombres de Dios, alabado sea Dios. Pero él dice, yo no creo, tranquilo. Yo no creo, tranquilo, que cuando venga el juicio usted va a creer. Porque hay gente que no cree. Es más, la gente que no cree, dice la Biblia, que ya es condenada. Y no es que uno lo condene, la Biblia lo condena, dice, porque Jesús mismo dijo, el que fuere bautizado, ¿verdad? Ahí en Mateo, en los últimos versos del capítulo 28, dice que el que creyere y fuere bautizado, ese es el que creyere y fuere bautizado. Más dice, más el que no creyere ya ha sido condenado. Oiga bien, hermano, eso está terrible. Entonces, pero yo no le dije eso, sino que yo le dije, bueno, si usted no cree, usted pierde. Él pierde. Porque aquí el creer en la Biblia, en creer en la palabra de Dios, nos lleva a la salvación. Por eso dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Pero este hombre dice que esta palabra la escribieron los hombres y que esta palabra es de hombre y que esta palabra no tiene nada que hacer en nosotros, la humanidad. Incrédulo hasta no más poder. Entonces le dije yo quiero que mire que hay que tener paciencia. Paciencia, sabiduría, todo. Mire, le dije, permítame un momento. Ahora, si usted dice que esta Biblia no es la palabra de Dios y que esta Biblia la escribieron los hombres, respóndame una pregunta. Dígame. ¿Por qué se está cumpliendo todo lo que dice aquí? Si esto no es palabra de Dios, entonces, ¿por qué se cumple? Y se quedó así, hermano, así algo como está usted. Se quedó así como, no, es que es la lógica. Y se iba por un lado, se iba por otro. Y digo, no. O sea, honestamente la gente está cegada.
Y entonces me doy cuenta que esta generación, hermano, no está entendiendo el mensaje de Dios. No está entendiendo, hermano, la palabra. No está entendiendo que hay un Dios. No está entendiendo que Cristo se acerca. No está entendiendo que Cristo viene a levantar un pueblo. No está entendiendo esta generación. No está comprendiendo, hermano, el juicio de Dios. No está comprendiendo en el cual los días que nos tocó vivir. No están comprendiendo. Ellos piensan que mueren y ahí se acabó todo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia enseña que hay un cielo y hay un infierno. Lucas capítulo 16 habla del rico y de Lázaro, que uno fue llevado allá a las pailas del infierno y otro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y la gente no cree. O sea, ellos piensan que estos son historias para hacer películas, novelas, qué sé yo, historias así, anécdotas, y no creen. Entonces aquí es donde a mí me llama la atención el verso 39, 24, 39, dice: y no entendieron. Y no entendieron. ¿Hasta qué? Hasta que vino el diluvio, hermano. Usted se da cuenta, ¿cuándo es que la gente entiende? Hasta cuando ya están en el problema, ya cuando están pasando la situación. O sea, advertencias hay. Hubieron advertencias en aquella generación de Noé. Hubieron advertencias. Hubo un tiempo de misericordia. Incluso después de los 120 años, cuando empezó a llover, cuando empezó a caer la lluvia, ya estaba adentro la familia de Noé, que eran 8. Y la puerta pasó 8 días abierta. Y la gente pasaba y miraba la puerta abierta, más bien se reía. Ese loco allá adentro, unos animales. Y se reían. Y estaban tomando y estaban en su fiesta. Pasaban el segundo día y con la puerta abierta. Tercer día, cuarto día, quinto día, y ellos seguían tomando. Cada pensamiento de ellos era en el mal, de continuo en el mal. Pero llegó el día en que se cerró la puerta. Y no la cerró Noé, la cerró Dios. Mire, porque yo creo que Noé al ver una situación así, de que la gente le está tocando la puerta, que se están hundiendo, que se están ahogando, me imagino que también pudo haber querido abrir la puerta para que se salga. Es posible. Yo creo que todos tenemos un corazón, ¿verdad? En lo más profundo, aunque usted sea muy duro, pero ya cuando ve que una persona realmente le está gritando, le está pidiendo súplica, usted va a querer abrirle la puerta. Pero Dios le dio 120 años más 8 días. Y después de que le estuvo tocando ahí, yo me imagino que toda esa gente gritando: Noé, ahora sí te creemos. Ahora sí comprendemos y entendemos que lo que nos decías era cierto. Pero Noé dijo: lo siento mucho, demasiado tarde. 120 años les hablé. Y hoy yo no cerré la puerta, la cerró Dios. Y donde Dios cierra, no hay quien abra. Y donde Dios abre, no hay quien cierre. Entonces Dios cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta, dice. O sea que la gente se quedó así. Hoy en día así está la gente que no han entendido el mensaje. Que les estamos recordando, oiga bien, les estamos recordando que lo que pasó en aquella generación se va a volver a repetir. Y ya lo estamos viendo, porque ha aumentado el descato de la ley de Dios. O sea, hemos visto también, oiga bien, cómo ha aumentado. Hoy en Guatemala, no sé si, bueno, los guatemaltecos acá, no saben que hay una organización allá en Guatemala que quieren que apruebe la ley que pueda haber casamiento entre hombre y hombre y mujer y mujer. Y no lo aprobaron. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Ah? Pero ¿qué estamos viendo eso? El descato ante la ley, contra la ley de Dios. O sea, todos quieren ir en contra de lo establecido por Dios. Amén. Entonces, estamos viendo el aumento
del delito y del descanso de la ley de Dios. O sea, ellos quieren ir contra lo establecido por Dios. ¿Y cuál es lo establecido por Dios? ¿Qué fue lo primero que Dios fundó? Una familia. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el diablo, Satanás? Que el Señor los reprenda. Destruir la familia. Y eso lo estamos viendo cómo ha aumentado, hermano, los desfiles del orgullo gay en diferentes ciudades del mundo. En Israel, hermano, que es la plataforma más grande y el desfile más grande a nivel mundial, en Israel, donde están haciendo sus desfiles en Tierra Santa. Oiga bien, Tierra Santa, en Tel Aviv. Ahí están marchando, ahí están haciendo sus abominaciones. Y va a suceder lo mismo, porque Jesús mismo hasta compara a aquella generación de Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió? Fuego del cielo descendió y los consumió. Y solo iba ahí que Dios, mire, ¿qué fue lo que hizo Dios? Mandó ángeles a sacar al sobrino de Abraham, a Lot y a su familia, que fue que lo sacó de la mano. Apúrense, vámonos de acá, porque esto va a ser destruido, vamos, fuera. Pero parecía que la mujer de Lot no quería dejar ese lugar, porque mire, para sacarte de la mano los ángeles es porque no querían salir. Porque para sacarte de la... Apúrense, hombre, salgan. No, hombre, que todo lo que tengo aquí, o sea, ya se habían acostumbrado al estilo de vida, al ver todo eso. Imagínense que Sodoma y Gomorra, lo que era, para que Dios la destruyera, una persona justa, que en la Biblia habla de justo Lot viviendo ahí. ¿Se imagina? ¿Cómo puede un justo estar viendo todas esas aberraciones? Estar viendo todo eso. O sea, no se acostumbre a ver todo ese pecado. No se acostumbre, porque usted no es de esta tierra. Usted va para allá arriba. Usted es de arriba, usted no es de esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No nos acostumbremos a ver todas estas aberraciones, porque eso no es normal. Eso va en contra del diseño de Dios. ¿Y lo que pasó? Que una vez saliendo Lot y la familia, descendió fuego y consumió la tierra. Los científicos han ido allá a Sodoma y dice que ahí esa tierra está pulverizada, no da nada. Una semilla que usted tiene ahí no da nada, nada. Fue calcinado todo eso. ¿Y por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por las perversidades, por el homosexualismo. Ahora, veamos en dónde nos encontramos hoy en estos últimos días de la historia. ¿Se está repitiendo lo mismo? Sí, estamos en los mismos días. Estamos en una posición, hermano, donde estamos viendo cómo tiene de cumplimiento la palabra profética que Jesús dio. Como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y dice, y acordaos de la mujer de Lot. ¿Y por qué dice así, hermano? Usted no se ha preguntado por qué dice, y acordaos de la mujer de Lot. Porque se les había dado una orden. Dice, no miren para atrás. No miren para atrás. Salgan corriendo. No miren hacia atrás. Porque si miran hacia atrás, ustedes perecerán. No miren hacia atrás. Corran, váyanse. Que cuando ella volvió a ver, ahí quedó como una estatua de sal. Y Lot y sus hijas avanzaron, siguieron. Por eso dice la escritura que una vez pongamos nosotros la mano en el arado, no miremos hacia atrás, porque el ver hacia atrás es como decir, ay, lo que tenía, como extrañar tu vida pasada. No, estamos en una nueva vida y no somos de este planeta Tierra, somos del tercer cielo y es para allá que vamos. Amén.
Ahora, acompáñenme también al libro de Lucas, que también hace referencia a lo mismo, ¿verdad? Lucas capítulo 17, verso 26. Lucas 17, verso 26. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a leer hasta el verso 30. Vea lo que dice. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, oiga bien, él hace referencia a Lot. Y dice, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hermano, mire, todos nosotros creo que hemos visto hasta granizo llover, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto granizo llover? Yo he visto a veces algunas pelotas así de hielo que caen, ¡pah! Allá en las láminas, allá de la casa donde vivía, hermano, tronaba la lámina, ¡pah! Parecía que estuvieran disparando. Oiga bien, pero ver llover fuego y azufre, ver llover eso, hermano, eso es terrible. ¿Sabe? Tal vez, ¿cuántos se acuerdan cuando hizo erupción el volcán allá en Guatemala? Y arrasó comunidades, la lava, el fuego, un río de lava, de fuego, se llevó las ciudades allá. Hermano, imagínese usted llover fuego del cielo por el pecado, oiga, por la perversidad. Hizo llover fuego y consumió la ciudad entera. Terrible, hermano. Entonces Jesús habla de todas estas cosas diciéndole a esta generación que cuando veamos que el mal está creciendo es porque la venida del Señor se está acercando. Se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Por eso tenemos que estar preparados, porque en cuanto más mal miremos que la sociedad, los gobiernos, la humanidad se está pervirtiendo, alzad vuestro semblante, alzad vuestro rostro al cielo, porque está llegando el día de nuestra redención. Alabado sea Dios. Y también estamos viendo el aumento de guerras, hambres y terremotos. Lo estamos viendo. Está en nuestros propios ojos. La palabra que Jesús dijo se cumple en nuestras propias narices, hermano. Por eso que este libro no lo cambio por nada. Por más que otros digan que este libro es de hombre, que este libro no tiene nada bueno, a mí me ha dado vida eterna este libro, que es la palabra de Dios. Este libro me ha confirmado que Dios es real. Este libro me ha confirmado que Dios existe. Este libro me ha confirmado que lo que está escrito aquí tiene cumplimiento. Mateo capítulo 24, verso 6. Acompáñeme ahí, hermanito. 24:6, mire lo que dice la escritura. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, en los últimos días de la historia, acontecimientos y descripciones que estamos viviendo. Entonces, en estos últimos días de la historia, la iglesia tiene que estar preparada. ¿Cuántos están preparados, hermanos?
Están preparados por cualquier cosa que pase, porque no sabemos qué pueda pasar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos. Estamos preparados. Somos una generación, hermano, que está esperando la venida del Señor. Y estamos viendo cómo esta escritura ha cobrado vida. Guerras, rumores de guerra, pestes, coronavirus, dicen que ahí viene otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo conforme a la escritura. Pero mire cómo dice la Biblia. Y es necesario que todo esto acontezca. Ahora, ¿alguien me puede responder eso? ¿Por qué Jesús dijo esto? Que es necesario que todo eso acontezca. Vamos, ¿qué me cerebro? Porque su venida, esto acelera la venida del Señor. Entre más mal miremos, entre más guerras y entre más peste y entre más depravación de la humanidad miremos, la venida de nuestro Señor, la venida de nuestro Maestro, la venida de aquel que murió en la cruz del Calvario, la venida de aquel que prometió regresar por nosotros, que dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos, me voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Alabado sea Dios. Vuelve nuestro Maestro, vuelve. Aleluya. Vuelve nuestro Maestro. Marcos 13:7 al 8. Vamos. Marcos 13. Marcos 13:7. Dice la escritura: mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores. Es esto. Ay, Señor bendito. Lucas 21:9. Vamos a Lucas. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Estemos preparados para todos estos acontecimientos y démosle gracias a Dios por el lugar donde Él nos ha permitido estar. Donde quiera que nosotros nos movamos, démosle siempre gracias a Dios y estemos preparados para cualquier cosa, porque no sabemos el día de mañana qué pueda acontecer. Si ya todo esto está escrito y está ya cumplido, ¿qué más esperamos? Más maldad. Más maldad viene a la tierra. ¿Sabía usted eso? Viene más maldad. Y no porque uno lo desee, es que así está la generación hoy. Así está el hombre hoy. Viene más maldad sobre la tierra. Pero sabe que hay algo que puede detener el mal, que es usted y soy yo, porque somos la iglesia de Cristo. Hay algo que está intercediendo sobre la tierra, que dice: Señor, ten misericordia, salva las almas. Entonces hay una institución delegada por Dios, que es la iglesia sobre la tierra, que es la única que le puede hacer frente al diablo y a los demonios y a la maldad. Es la iglesia. Es la única que puede hacerle frente, porque esto es espiritual. Esto es espiritual. Esto es una guerra espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús.
Gloria al Señor. Vamos a dejar con esto que en estos acontecimientos también acontecerá que habrá decadencia del amor y del afecto familiar. Esto también está aquí. Mire que hemos tocado en estos estudios, mire, los acontecimientos, ¿verdad?, de los últimos días de la historia, aumento de los falsos profetas y de las transigencias religiosas dentro de la iglesia, aumento del delito y del descato a la ley de Dios, aumento de guerras y hambres y terremotos, pestilencia y todo lo demás, y también la decadencia del amor y del afecto familiar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, verso 21. Dice a su letra: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Persecución venidera de lo que va a venir. Miren, ya el afecto familiar, el amor, otra que esa la conocemos mucho, que está en Mateo 24, 12. El amor de muchos se enfriará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero por qué es? Por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos, o sea, el afecto, mire, ya no habrá afecto. Se enfriará sus sentimientos. Ese amor que usted tenía ahora se va a convertir en odio, en aborrecimiento. O sea, todo es por causa de que se ha multiplicado la maldad. ¿Están aquí, hermanos? Oiga bien, usted tiene que seguir siempre amando y aún a sus enemigos. Y no puede haber rencor, oiga, ni falta de perdón. Porque si hay falta de perdón, eso quiere decir que ahí hay maldad, hay resentimiento. Y Dios dice que tenemos que perdonar aún a nuestros enemigos. Imagínense, es difícil mire, humanamente es difícil para la carne, para el humano, para el ser humano. Pero como andamos en el Espíritu, y en el Espíritu tenemos que hacer lo que el Espíritu dice. Perdonar y sacar toda raíz de amargura. Porque por falta de perdón no vamos a volar. Por cualquier raíz de amargura no vamos a volar. Amén. Alábalo que Él vive. Vamos con este que sería el último verso que les dejo aquí. Marcos capítulo 13, verso 12. Dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, aquí es hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Esto es, hermano, hasta que Cristo venga. O sea, se nos es difícil, humanamente, para el ser humano, es difícil poder continuar obedeciendo a Dios, humanamente hablando. Estoy hablando al carnal. Por eso el espiritual, ese es el que cumple
y obedece la palabra de Dios. Porque no camina conforme a su carne ni a sus propios deseos, sino que conforme al Espíritu. Y que por medio del Espíritu nosotros podemos alcanzar y vencer, no solamente alcanzar salvación, sino también vencer la carne. Porque hay una guerra, un pleito entre el Espíritu y la carne. La carne no quiere perdonar, pero el Espíritu dice, perdona, perdona, si no, no vuela. La carne dice, no, es que me hizo mal, me hizo esto, me hizo lo otro. Y el Espíritu dice, sí, pero tenés que perdonarlo. No, pero ¿cómo? Con amor. Con amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces vamos a dejarlo ahí para poder continuar con nuestra serie el día martes. Amén. El día martes estaremos hablando acerca de la persecución más inclemente del pueblo de Dios. Amén. O sea que estamos en estos acontecimientos de los últimos días. Nos tocó vivir esto. Amén. Démosle gracias a Dios, porque hoy podemos nosotros decir, gracias a Dios que he conocido el Evangelio. Gracias a Dios que estoy por el camino correcto. Amén. Gracias a Dios que Él nos encontró, Él nos amó primero. Él nos amó primero. O sea, gracias a Dios que pudimos obedecer y hemos entendido la palabra. Y que esa misma palabra que nos salvó a usted puede salvar a otro. Así que vuélvase un evangelista, vuélvase a alguien que porta la palabra para poder alumbrarle el camino a otro. Póngase de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora, Dios amado. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que sin ti, Señor, nosotros no podemos avanzar, no podemos caminar, no podemos movernos. Pero gracias a Dios, Señor. Gracias a ti, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender, Señor, que tú eres nuestra respuesta. Que tú eres, Señor, nuestro salvavidas. Tú eres nuestra salvación, Señor. Y que hemos entendido, Señor, en estos últimos días de la historia, Padre amado, el cual se ha venido cumpliendo todo lo que tú dejaste acá en tu palabra, Señor. Todo tiene su cumplimiento, Señor. Y queremos pedirte, Padre amado, que tú pongas, Señor, palabras en nuestra boca para poder hablarle al perdido, al necesitado, aquel que está extraviado, Señor, aquel que se descarrió. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos por el perdido, por el pecador, por aquellos que no te conocen, por aquellos, Señor, que se han apartado del camino. Yo ruego por ellos, ruego por los enfermos, ruego porque están atados al pecado. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Dios del cielo, y que tú los salves, Padre. Mira las familias, Señor, los hijos, Padre, que están, Señor, en contienda, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos por cada familia, rogamos por cada joven, por cada matrimonio, en el nombre de Jesús, Señor, quiebra cadena, levanta al perdido, Padre amado, levanta al caído, Dios del cielo, dale palabras, Señor, para que ellos puedan, Señor, levantarse en el nombre poderoso. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.